Hace 3 años, una producción surcoreana, inicialmente pensada para un público local, irrumpió inesperadamente entre los contenidos más populares de Netflix. Lo que siguió es historia. El juego del calamar, la serie creada por Hwang Dong-hyuk, se convirtió en un fenómeno global y en la ficción más vista de la plataforma. Ahora, con el estreno de su segunda temporada, busca nuevamente romper récords. Pero, ¿de dónde surge la idea de esta serie de supervivencia extrema que ha traspasado fronteras y se ha convertido en una oscura metáfora de un mundo marcado por la violencia y la deshumanización? Los orígenes del juego del calamar. En 2009, en la ciudad surcoreana de Pyeongtaek, estalló un conflicto laboral en una fábrica de la automotriz Sanyong. Durante meses, los trabajadores se declararon en huelga para protestar contra despidos masivos que afectaron a casi el 40% de la plantilla. Este fue solo uno de los muchos levantamientos que surgieron en el país debido a las políticas implementadas por el entonces presidente Park Geun-hye, líder del Partido Conservador. Estas medidas, que flexibilizaban los despidos y favorecían la contratación temporal, dejaron a los trabajadores migrantes en una posición especialmente vulnerable. Las protestas fueron reprimidas con una violencia desmesurada por parte de la policía, generando un clima de tensión social y temor. Hwang Dong-hyuk, que en ese momento tenía 38 años y estaba iniciando su carrera como cineasta, quedó profundamente marcado por estos eventos. Fue testigo directo de cómo la desesperación y el instinto de supervivencia de los ciudadanos se transformaban en una lucha a vida o muerte contra un sistema injusto. Un proyecto que tomó una década en hacerse realidad. De ahí nació la semilla del juego del calamar. Hwang comenzó a escribir la historia, que inicialmente concibió como una película. La trama giraba en torno a una organización que explotaba a los más vulnerables, utilizando populares juegos infantiles surcoreanos, incluido el brutal juego del calamar, en el que solo podía haber un ganador. Sin embargo, el proyecto enfrentó numerosos rechazos. Se consideró demasiado violento y poco creíble. Hwang, obligado a dejarlo de lado, trabajó en otros proyectos, como Silenced, basada en hechos reales, que aborda los abusos sexuales en una escuela para niños sordos. 10 años después de su concepción, y en plena crisis de la COVID-19, el juego del calamar finalmente tomó forma. Hwang revisó la historia para adaptarla a un contexto global, resonando con una audiencia desconcertada por un mundo tambaleante. Un elenco y un mensaje contundentes. El casting reunió a estrellas locales como Lee Jung-jae, New World, el icónico Oh Yeon-soo, como el anciano aparentemente indefenso, y la estrella internacional Lee Byung-hun. A pesar de los años, el juego del calamar no perdió su intensidad ni su capacidad para impactar. Se transformó en una potente alegoría sobre la lucha de clases y la forma en que las élites disfrutan viendo sufrir a los desfavorecidos que luchan por sobrevivir. Hoy, la serie sigue siendo un recordatorio inquietante de las desigualdades del sistema, convertido en un relato universal que conecta con las experiencias y emociones de millones de espectadores. Relación con la vida real. Hace poco, imágenes bastante antiguas comenzaron a viralizarse en Internet, y sorprendentemente, muchas de ellas guardan un gran parecido con lo que se muestra en el juego del calamar. Además, las búsquedas relacionadas con términos como el juego del calamar caso real 1986 o Brothers Home han empezado a ganar mucha popularidad. Este es un caso que ocurrió en la vida real y ha sido tratado por varios medios de comunicación. Como siempre, dejaré que cada espectador saque sus propias conclusiones. ¿Se inspiró el juego del calamar completamente en este caso, o no? Contexto histórico: Corea del Sur en los años 70. Para entender esta teoría, hay que remontarse a los años 70 en Corea del Sur, cuando el país enfrentaba una crisis social que dejó a las calles llenas de mendigos y vagabundos. Este fenómeno era en gran parte una consecuencia de los estragos que la guerra con Corea del Norte había causado décadas atrás. En respuesta a esta situación, surgió Brothers Home, un centro de asistencia social destinado a ayudar a las personas más vulnerables.
fundado en 1970, el programa prometía brindar apoyo humanitario y formación laboral a personas entre 18 y 65 años, con la idea de capacitarlas para trabajar en las fábricas vinculadas a este programa. Sin embargo, en un contexto donde la pobreza era vista como un problema que debía ocultarse, el verdadero objetivo del programa era limpiar las calles para mejorar la imagen del país. Corea del Sur estaba preparándose para ser anfitrión de los Juegos Asiáticos de 1986 y los Juegos Olímpicos de 1988, y para lograrlo, literalmente escondieron la basura debajo del sofá. Ese sofá fue Brothers Home, que llegó a tener múltiples sedes en distintas ciudades. Las similitudes con el juego del calamar. Aquí surge la primera conexión con la popular serie de Netflix, tanto en el juego del calamar como en Brothers Home. Las personas más desfavorecidas eran vistas como la base de la pirámide social, consideradas poco más que herramientas desechables. Aunque el proyecto parecía una noble causa en papel, la realidad era completamente distinta. Las personas eran llevadas contra su voluntad, aisladas de la sociedad y obligadas a realizar trabajos forzados sin remuneración. Recibían ropa deportiva similar a los uniformes de la serie, solo podían bañarse una vez a la semana, la comida era insuficiente y las condiciones de vida eran deplorables. Además, las figuras que supervisaban a estas personas empleaban una disciplina extremadamente violenta, algo que recuerda mucho a los soldados rosas del juego del calamar. Más impactante aún, los niños huérfanos o aquellos que vivían en las calles también fueron llevados al centro y, en muchos casos, dados en adopción a familias adineradas en Europa y Estados Unidos bajo circunstancias muy turbias. Un negocio oscuro y lucrativo. Con el tiempo, quedó claro que Brothers Home no era más que un negocio que explotaba a las personas más vulnerables. Incluso se dice que muchas de las mercancías relacionadas con los Juegos Asiáticos de 1986 fueron producidas por estas personas, sin recibir un solo centavo. Los abusos dentro del centro eran tan extremos que no se pueden detallar por completo, pero incluyen maltratos físicos y psicológicos, explotación laboral y, en casos extremos, la muerte. Se estima que más de 500 personas fallecieron dentro del sistema de Brothers Home. En comparación con el juego del calamar, hay una diferencia clave. En la serie, los participantes entraban voluntariamente y tenían la posibilidad de ganar una gran suma de dinero. En Brothers Home, las personas eran engañadas con la promesa de recibir ayuda, pero terminaban esclavizadas y maltratadas sin ninguna compensación. ¿Se inspiró realmente el juego del calamar en Brothers Home? Aunque no hay pruebas definitivas de que el juego del calamar se haya basado completamente en este caso, es posible que el creador de la serie haya tomado inspiración en algunos elementos estéticos y conceptuales. La percepción hacia los desfavorecidos, la explotación de los más vulnerables y el poder desmedido de las élites son temas comunes entre ambos. Además, los VIPs en la serie, con sus extravagantes máscaras, podrían aludir a la influencia de las clases altas y a teorías sobre cómo las élites, como los Rothschild, podrían haber estado detrás de adopciones turbias en casos como el de Brothers Home. Aunque esta última idea es solo una teoría, es interesante reflexionar sobre los paralelismos que la serie presenta con eventos reales. Reflexión final. En resumen, Brothers Home es un caso aterrador que muestra cómo las personas vulnerables pueden ser explotadas por un sistema corrupto. Aunque el juego del calamar no parece estar basado al 100% en esta historia, las similitudes son innegables en lo estético y en la forma de retratar las desigualdades sociales. ¿Y tú? Si existiera un juego así, ¿jugarías? Si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir tu opinión. Hasta la próxima.